Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre la etapa de formulación del proyecto de restauración del Teatro Santa Marta. Mi grupo se encuentra conformado por Felipe García, Sebastián Cogollo, María José Arteaga y quien les habla con Esteban Colmenares. Inicialmente se realizó una identificación de los estudios que conforman la etapa de formulación del proyecto, siendo estos divididos en tres tipos: técnicos, ambientales y de mercado. Los técnicos siendo los más relevantes debido pues, a la naturaleza de intervención de obra civil que tiene el proyecto. Dentro de estos encontramos los de tamaño, donde está el estudio arquitectónico, el cual se encarga de dar la distribución en planta y el dimensionamiento de la intervención. Este es el estudio más importante, pues es mediante este que el ministerio tiene un primer acercamiento a lo que va a ser el proyecto y así determina si se destina o no los recursos públicos para la realización del mismo. También tenemos los estudios de ingeniería y tecnología que se encargan de complementar al mismo estudio arquitectónico para así armar el paquete de todo lo que tiene que ver con lo necesario para la realización de la obra civil. También está el estudio ambiental, el cual se enfocó en la identificación y el manejo de las acciones de mitigación y prevención. La mitigación en lo referente al trato adecuado de los residuos de demolición o de obras y también al control del ruido producido por la maquinaria debido pues, a la ubicación del proyecto en el centro histórico, un lugar lleno de comercio y de residentes a su alrededor. Y por el lado de la acción de prevención está el manejo del impacto sobre la calidad del aire en relación al tipo de maquinaria que el contratista pues, podía llegar a emplear. También está la realización de un estudio de mercado, el cual consistió en una estimación de la demanda turística presente y su proyección a futuro, pero no bajo un enfoque de determinar un cierto monto de ingresos derivados del uso del teatro, pues el objetivo con el que pretende pues el ministerio con la realización del proyecto es simplemente ponerlo en funcionamiento pues para el goce de los habitantes de Santa Marta y pues para fomentar el turismo a dicha ciudad únicamente. Adicionalmente, hablando de los estudios, también es importante recalcar que estos no solamente fueron realizados una vez a lo largo del proyecto, sino que fue necesaria su repetición y corrección a lo largo de la realización del mismo, siendo identificados años como el 2009, donde pues se realizaron los primeros estudios y se aprobaron y se trataron de llevar a cabo. Luego llega el 2015, donde pues debido a la aparición de la NSR 10 se deben adecuar y se deben realizar unos nuevos estudios que cumplan con con la nueva norma vigente, adicionalmente contemplando también un aumento de áreas a intervenir. También en el 2018 se llevó a cabo una segunda reformulación del proyecto donde se corrigieron los diseños en relación a una mala ubicación que se había dado del nivel freático en la zona de Santa Marta y también se tuvo que tener en cuenta la altura máxima posible del teatro, el cual no podía ser mayor al de la Catedral de Santa Marta. Y finalmente una tercera y última reformulación a finales del 2018, donde se especificaron de manera más clara todo lo relacionado al aspecto tecnológico, tanto acústico y de dinámica teatral, para así poner a punta el teatro en pro de volverlo pues un referente tecnológico en lo que tiene que ver con la presentación de eventos de talla mundial, atractivos tanto para las personas locales como para los turistas de origen nacional e internacional. Siguiendo entonces, bueno, como requerimientos, pues existen demasiados, pero nosotros aquí mencionamos tres, de los cuales el primero es la resolución por parte del ministerio. Esto pues se lleva a cabo para poder realizar el proyecto y que este sea pues con éxito. Bueno, aquí se lleva a cabo el estudio arquitectónico y demás estudios que sean pertinentes. El riesgo principal pues es que el ministerio niegue el, el estudio y así tenga que reformularse y volver a estudiar para que sea aprobado. Y pues como es un bien cultural, pues no puede ser intervenido sin la autorización. Bueno, siguiendo la consideración ecológica. Como ya había mencionado, pues es como es un bien cultural, se refiere a que en el proyecto pues se haga necesario una prospección arqueológica para buscar si existen bienes que deban ser protegidos. Y el riesgo pues es una pérdida y pues daño de lo que se encuentre o o que no se encuentre y pues sea desechado. Bueno, en modernización tecnológica y adaptación de espacios multifuncionales, aquí pues
adaptaron el, las instalaciones de sonido, de las luces, el telón, una silletería cómoda pues para los asistentes, tema de insonorización y entre otros. Bueno, el riesgo principal pues que se puede presentar es que pues al instalar estas nuevas cosas se tiende a presentar un daño mayor en el teatro que pueda llegar a ser irreparable. Bueno, siguiendo, en los supuestos, el aumento de la demanda turística en Santa Marta y la influencia de manera positiva en la economía de la ciudad de Santa Marta. Bueno, aquí pues es un supuesto porque al tener nuevos planes y una actividad pues para realizar para los turistas o para los residentes locales, pues va a llamar la atención y va a influir de manera positiva, como se dice, en Santa Marta y que sea pues una ciudad apetecida ante pues el ojo público. Y bueno, y preservar y restaurar el valor histórico y cultural, como ya lo había mencionado, como es un bien cultural, entonces se debe preservar y cuidar y pues hacer los cambios pertinentes para que siga pues en buenas condiciones. Las restricciones, bueno, aquí pues es el presupuesto limitado, que pues como en todo proyecto tiene pues cierto valor monetario finito y por cada resolución pues se destina un valor exacto para llevar a cabo el proyecto. El riesgo principal es que el dinero pues presupuestado no sea el suficiente y pues se deje el trabajo tirado. Siguiendo entonces los plazos determinados de la entrega, también se limitaron de forma diferente pues por cada reformulación que se hizo y el plazo de entrega pues también todo era diferente. Las consecuencias pues pueden ser económicas principalmente, pues porque se extralimita el valor presupuestado y pueden haber problemas con ello. Listo. El impacto en la comunidad y la movilidad de la ciudad. Aquí es necesario mencionar que cabe aclarar entonces, bueno, que como el teatro está rodeado por una zona de calle, entonces lo que les dijeron fue que no podían hacer, bueno, el uso de maquinaria ahí dentro de por fuera de la calle, porque así pues limitaban el paso y la movilidad en la ciudad y esto pues puede tener consecuencias muy negativas tanto para los residentes como para los turistas, como para diferentes personas. Y también las demoliciones, que estas tampoco pues podían causar un mayor impacto en la salud de las personas, de los residentes y de los turistas y de aquellas personas que pasaran por ahí. Bueno, en los interesados, nosotros resaltamos pues a la comunidad local de Santa Marta, a los turistas, a los gobiernos, al gobierno, a los artistas, a los patrocinadores, a los propietarios, etcétera. Bueno, y pues aquí, bueno, puede ser un ejemplo de aquellas personas que residentes o turistas que pues valoran la presentación del patrimonio histórico o aquellas personas que te buscan pues eventos de música y teatro experimental y demás. Bueno, para el desarrollo de los estudios, tanto técnicos como ambientales, hay que tener en cuenta que estos son fundamentales para la realización exitosa de una restauración y expansión, en este caso del Teatro Santa Marta. Estos estudios nos proporcionan información crucial sobre el estado actual de la estructura, el entorno ambiental donde se encuentran las mejores prácticas para su restauración y expansión. Para empezar tenemos los estudios técnicos. Estos se dividen en arquitectónico y de ingeniería. En los estudios técnicos arquitectónicos tenemos el levantamiento arquitectónico.
Este se realiza para tener un registro preciso del estado actual del teatro, incluyendo planos, secciones y detalles constructivos. El análisis de patologías se realiza para tener un diagnóstico de las causas del deterioro del edificio como humedad, grietas, fisuras o otras patologías que se puedan presentar. La investigación histórica se realiza para recopilar información sobre la historia del teatro, sus previas restauraciones y su contexto histórico, ya que hablamos de un patrimonio cultural. En la propuesta de inversión se define el alcance de la restauración, las técnicas a utilizar y los materiales compatibles con el valor histórico del edificio. En esta parte hay que tener en cuenta que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de Fonter y el Ministerio de Cultura fueron los encargados de desarrollar las obras de restauración y rehabilitación del Teatro Santa Marta. Para los estudios de ingeniería tenemos estudios estructurales. En esto se evalúa la resistencia estructural del teatro, incluyendo el análisis de cimentaciones, muros, vigas y losas. En el estudio de las instalaciones se realiza un análisis completo del estado de las instalaciones del edificio, como son eléctricas, hidráulicas, sanitarias y de ventilación. Esto es para su eventual recuperación. En el diseño de las obras de refuerzo se identifican las intervenciones necesarias en la infraestructura para asegurar la estabilidad del teatro y así tener una mayor sostenibilidad. En el diseño de las nuevas instalaciones, ya que se planea hacer una expansión en dicho teatro, se diseñan las nuevas instalaciones de acuerdo a las normas vigentes y a las necesidades del teatro. Para el desarrollo de los estudios ambientales, tuvimos en cuenta la evaluación del impacto ambiental. Se identificó el impacto potencial de la obra de restauración en el medio ambiente. El plan de manejo ambiental se define un plan para mitigar el mismo impacto que genera esta restauración y así promover la sostenibilidad. Para el monitoreo ambiental se realizó un seguimiento de los indicadores ambientales durante la obra y después de la misma. Esto para asegurar que en ningún momento la obra genere demasiados impactos negativos y tenga que ser cerrada. Por último, hablaremos de la viabilidad del proyecto. La viabilidad de un proyecto es el punto final de los estudios que se realizan acerca de sus alcances. Es decir, después de realizados los estudios técnicos y ambientales, entre otros, estos deben dar una idea cada vez más aproximada acerca de la viabilidad del proyecto, si es conveniente ejecutarlo. En el caso que estamos estudiando, la viabilidad se vio asegurada mediante el convenio 273, celebrado entre Fontur, Fondo Nacional del Turismo, y el Ministerio de Cultura, mediante la entidad adscrita al ministerio que se llama FONADE, Fondo, Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo. Esta última se hizo cargo de controlar y ejecutar la obra, y como fue FONADE quien realiza las viabilidades, estas no son de dominio público. Sin embargo, al averiguar sobre los incisos que suelen tener estos proyectos, nos encontramos con 3 viabilidades marcadas que nos sirven como referencia para continuar estudiando finalmente cómo se llega a la ejecución y exitosa finalización del proyecto. Tenemos primeramente el cumplimiento de las normas técnicas, y es que al restaurar casi en un 90% el inmueble original, las normas de construcción propias de la ingeniería civil y la arquitectura no pueden ser despreciadas. También tenemos la viabilidad financiera, y este punto durante mucho tiempo fue uno de los más problemáticos para el proyecto, hasta que en el año 2009, entre el año 2009 y 2011, tanto la alcaldía como el Ministerio de Cultura, apoyados por un grupo de empresas privadas, logran asegurarse los recursos necesarios, recursos estatales,
para que el proyecto no fuera a quedarse sin la importante suma de dinero que finalmente se termina destinando para su ejecución. Por último, se necesita de una viabilidad jurídica clara. Inciso que afortunadamente se cumplió a cabalidad, pues no hubo contratiempos desde lo jurídico, todo estuvo en regla, lo cual hay que tener siempre en cuenta porque estos estudios, dependiendo de ciertas condiciones políticas y sociales, pueden representar un entorno cambiante. Muchísimas gracias por su atención prestada. Hasta la próxima.